me ayudó mucho a comprender cuál era mi ruptura con la mirada filosóficamente de los economistas conservadores que a mi juicio han hecho de la educación un problema de la gestión, y cuando eso me parece que no es suficiente. Él inventa un ejemplo muy infantil, pero que a mi juicio explica bien. Dice, mire, imaginémonos un mall con 2000 niños inocentes, una bomba, un terrorista. Si torturamos al terrorista, obtendríamos la información de dónde está la bomba y por tanto no morirían 2000 personas. Y él dice, aquí el mundo nos divide entre los que decimos que sí hay que torturar al terrorista y los que decimos que no hay que torturar al terrorista. Y él dice, para los que crean que esto es un invento, Guantánamo en Estados Unidos es eso. 160 tipos arrestados 7 años bajo tortura en nombre de una posible felicidad del mundo. Y muchos de ellos, como se ha demostrado, eran inocentes, y tanto así que 100 fueron liberados. Y él dice, bueno, sigamos más allá, supongamos que este terrorista no entrega la información donde está la bomba. Y dice entonces, supongamos que para salvar a estos 2000 niños inocentes en el mall, hay que torturar al hijo del terrorista delante del que tiene 8 años. Y si torturamos al hijo, va a hablar. Y ahí dice, aquí empieza la hipocresía. Porque el grueso de la gente diría, yo no torturo a un niño de 8 años, aunque sea para salvar 2000 niños. Y él efectivamente dice que él no torturaría al niño, yo tampoco por lo demás, y por tanto dice otra hipocresía, porque estaríamos permitiendo que mueran 2000 niños y la bomba explotaría. Detrás de esto hay una visión que me parece muy propia de la derecha, que vale la pena discutir. Esta idea de la máxima felicidad al menor costo. Esa visión utilitarista de la vida, el utilitarismo filosófico, que es esta idea de que lo que importa es lograr la felicidad a un costo bajo. Ahí viene, no sé si se acuerdan ustedes del caso Bombas, ¿se acuerdan? Son un grupo de jóvenes que fueron arrestados, detenidos que eran inocentes finalmente. El caso del pakistaní, no sé si se acuerdan, un pakistaní que también fue arrestado, se le destruyó la vida en nombre de la paz mundial. Y si vamos a la educación, se empieza a aplicar lo mismo, y ahí viene nuestra visión de sociedad como candidatura. Nosotros creemos en la educación pública gratuita de calidad, no solamente porque nos parece que es un tema económico, hay un tema de concepción de lo que es la calidad. Y si uno recurre a Aristóteles, uno se pregunta ¿qué era la calidad para Aristóteles? Aristóteles decía la calidad son las rayas de una cebra. La cebra, su calidad, tiene las rayas. Y por tanto, dejando de lado la reflexión sobre la calidad de la educación, que yo creo que está reducida al CIMSE, y de nuevo, es el triunfo de los economistas de la gestión, y que es un error creer que la calidad la da el CIMSE, porque es una prueba estándar de opción múltiple, improductiva en mi juicio para lo que queremos lograr en materia de calidad. Voy a quedar con la idea de la universidad pública y gratuita. ¿Por qué nos parece que debe ser gratuita la universidad pública estatal? Eso es muy importante precisarlo, porque como sabemos hay públicas no estatales. Es porque creemos que como horizonte ese es el objetivo. Para nosotros el hijo es rico, no es rico el que es rico es el papá, y el papá debe pagar más impuestos. No debe pagar ningún chileno si sus hijos estudian por la educación pública estatal de calidad. Si uno junta los dos datos, se explica aún mejor nuestra propuesta, que tiene que ver con el antónimo, lo opuesto al utilitarismo filosófico, la máxima felicidad al menor costo. En Chile el 85% de las mujeres ganan menos de 580 lucas. Por tanto el 15% de las mujeres, esa élite, son las privilegiadas supuestamente. Y yo pregunto si una mamá que tiene 3 hijos, esos 3 hijos van a la universidad, esa mamá gana 800 lucas, está en la élite del 15%. ¿Dónde queda esa madre? ¿En qué categoría? ¿Rico o pobre? A nosotros nos parece que es una discusión absurda. Proponemos derechos universales garantizados y creemos que la competencia, que es lo que se nos ha tratado de explicar, que si competimos vamos a ser más prósperos y felices, es válido para el deporte, para algunas áreas de la economía, y será válido para muchas cosas, pero para la educación no. Cuando uno compite, hay uno que gana y uno que pierde. Y lo que hemos hecho en la educación es enseñarnos a competir. Eso es el CIMSE, eso es la PSU. Yo tengo una hija que en tercero medio ya tiene un ramo que se llama ensayo PSU. Vale, si no está aprendiendo a colaborar, no está aprendiendo a competir. Pues bien, creemos que de nuevo, cuando hablamos de gratuidad, hablamos de calidad, hablamos de integración social. Para nosotros, la gratuidad tiene que ver no solamente con un tema de ahorro, sino que con una visión de lo que es la universalidad, el acceso al conocimiento. En un país donde el 1% del ingreso se lleva el 30% del ingreso, el 1% de los chilenos se lleva el 30% del ingreso, la discusión entonces es esta: los ricos son estos, y son muy ricos, y estamos haciendo una regla de excepción para el 90% de los chilenos. En un país con bajas remuneraciones sería mentir el que diga que van a subir los sueldos del 2014-2015 de manera revolucionaria. Por tanto, podemos atacar dos cosas al menos. Mientras subimos sueldos mínimos, mientras hacemos esfuerzos de cambiar la matriz productiva, el modelo de desarrollo, dos cosas: poner en cintura a los bancos y ampliar la gama de derechos. ¿Qué ocurre con todo esto? Esto se da en la política.
Y voy a borrar los temas sectoriales porque entiendo que van a aparecer al fragor del panel, energía y etc. Voy a hablar de lo que se me pidió en 10 minutos, lo sustantivo. Está el tema de la política. Yo creo que no es gratuito el que los candidatos presidenciales sean la mayoría o economistas o exministros. No es gratuito que quien haya hecho la Constitución del 80, quienes hayan pensado este país, hayan sido muchos los economistas. Los Chicago Boys eran economistas. No es inocuo que la economía haya estado en el centro de la educación. No es inocuo que se nos haya tratado de convencer que la prosperidad dependía de la competencia. Pues bien, las farmacias compitieron, se coludieron, los pollos se coludieron y no compitieron, y las eléctricas, ya lo hablaremos con Miguel Márquez, que es el encargado de energía, compiten de manera, para decirlo muy elegantemente, muy opaca. En planteras eléctricas al menos. Pues bien, entramos a la política. Y nosotros creemos en la Asamblea Constituyente hace muchos años porque nos parece que es el camino. Pero no solamente por un tema de legitimidad de la Constitución. Creemos que además hay un problema de qué Constitución tenemos. Y la Constitución, con su concepto de Estado subsidiario, con su concepto de Estado central unitario, es una Constitución que no nos gusta. Entonces tenemos dos discusiones. La Asamblea Constituyente como un procedimiento legítimo y qué Constitución queremos. Sobre la Constitución que queremos, ya lo podré exponer probablemente sectorialmente, me voy a referir al tema del procedimiento. Nosotros creemos que hay un camino. Y es un camino que la UDI, o más bien los proto-UDI, hicieron. En la década del 80, los proto-UDI promovieron 3 plebiscitos. El del 80, que era trucho, el 88 para salir de la dictadura, y el 89. Por tanto, falta la verdad Longueira cuando dice que los plebiscitos son demagógicos. En los 80 hicieron 3 plebiscitos. La Constitución de Jaime Guzmán incluso reconoce que el pueblo chileno tiene 2 formas de expresión: las elecciones generales y el plebiscito. ¿Qué proponemos? El 11 de marzo, si no sé qué día se promete, el 11 de marzo, cuando asumamos el gobierno, convocaremos a una reforma constitucional para ampliar el espectro del plebiscito y convocaremos un plebiscito sobre la Asamblea Constituyente. Me parece que no hay nada más sano que pasar de una democracia representativa, de una democracia electiva que no es efectiva, a una democracia participativa y directa. Y el plebiscito es una herramienta de la más blanda de la democracia directa. La misma que usó Suecia para salir del nuclear, California respecto a la marihuana, Uruguay respecto a los derechos humanos. Creemos que el plebiscito es el camino para tener una asamblea constituyente. Eso está en institucionalidad. El presidente lo tiene hoy día vetado porque Pinochet, el 89, restringió el derecho al plebiscito, se lo dejó a los alcaldes. Y nos parece que eso abriría la puerta al famoso desbloqueo. Termino con una idea. Yo creo que todo lo que proponemos es dificilísimo. La reforma tributaria para doblar el presupuesto de cultura, para avanzar en materia de deporte, para la educación gratuita en las universidades estatales, públicas, laicas, para finalizar con el copago en los secundarios, para un conjunto de cosas son al menos 5 puntos del PIB. Es mucha plata, sí, y va a ser difícil, pero de eso se trata, de no crear expectativas falsas. Cuando uno gobierna, son 4 años. Gobernaré con la ley de presupuesto de Sebastián Piñera en 2014. Y el 2015, cuando hagamos reforma tributaria, recién recaudaremos a finales del 2015. Por tanto, el 2016 recién cambiaremos el rumbo. Y el 2016 hay elecciones municipales. Y el 2017 hay elecciones presidenciales. Y creo que esa es la trampa de Sebastián Piñera. Además de ser un gobierno equivocado en conjunto política, tiene además expreso su propia expectativa. En la monarquía presidencial, el presidente tiene mucho poder. Pero lo cierto es que el mandato simplemente se expresa con fuerza hacia la mitad del mandato. Por tanto, proponemos entonces decirles que este es el camino, educación gratuita como un problema de visión social, no es un programa de gobierno, mediante un desbloqueo a la clase política, pero asumiendo que esto va a ser muy complejo y que el que diga aquí que va a cambiarlo todo y que se va a fumar a la AFP el 11 de marzo, que nos vamos a fumar la ISAP el 12 de marzo y que va a haber una movilización social el 13 de marzo que desbloquee las cosas, a mi juicio falta la verdad. Tan simple como incluso en 2011 muchos de ustedes marcharon, yo algunos los acompañé, y sin embargo la educación se siguió privatizando, porque no fue el Parlamento que bloqueó esto, y eso es falso, fue el Presidente de la República. Bastó que un hombre dijera en la moneda que la educación era un bien de consumo para que esto se frenara. Yo me operé los ojos hace muy poco tiempo, lo cual veo mal, pero veo una luz amarilla, para mí. ¿Eso? Termino. El mensaje uno solo, yo creo que el eslogan no es vivir mejor, yo creo que se trata de convivir mejor, se trata de todos juntos reconstruir una esfera pública que tenga que convivir con la esfera privada. Y yo creo que lo que nos están enseñando y le estamos haciendo a los niños es vivir segregados en una sociedad clasista, y se nos quiere convencer que desde la economía, desde la concepción de la competencia, viene la prosperidad. Yo creo que a los niños hay que enseñarles a colaborar, y insisto, que la visión que nosotros tenemos en eso es un problema paradigmático, no es un problema del programa de gobierno. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, ahora vamos a pasar a la sección del panel. Vamos a tener 7 preguntas de los panelistas sobre temas sectoriales más que nada. Ahí nos va a acompañar el señor Miguel, que, como ya dijimos, es el asesor de energía y medio ambiente. Así que parten los panelistas. Son dos minutos por pregunta y 1 minuto en el caso de haber una contrapregunta del panel. También les pedimos que apaguen sus celulares, algo que se me olvidó, así que por favor, y respeto. Buenas tardes. ¿Escuchan? Soy Humberto Reyes, pertenezco a la Comunidad Veterinaria y mi pregunta básicamente se centra en eso. No sé si usted sabe, pero en la actualidad hay muchas facultades dentro de nuestra universidad que están en paro. También se está organizando con Congreso FED, que uno de los objetivos de este es, y también de los paros, es ver cuál es el rol que tenemos nosotros como estudiantes y cuál es el rol que tiene la universidad frente a la sociedad. Entonces la pregunta es sencilla. Según usted, ¿cuál es el rol que debe tener las universidades públicas en el país? Y también cuál es el rol que debería cumplir la Universidad de Chile dentro de todo. Los estados tienen universidades. ¿Escuchas? Ahí sí. Gracias, Humberto. Los estados tienen universidades públicas, estatales, porque se trata del modelo de desarrollo. Para mí la universidad pública estatal no solamente un tema de movilidad social, de acceso al conocimiento, de hacer a Chile un país más justo, más solidario, más próspero, también el rumbo del país, el modelo de desarrollo, el Estado, sus brazos son las universidades. Y por eso es que creo que tiene que haber universidades estatales, públicas, gratuitas, laicas y republicanas. Y por eso yo estudié en la Chile y no en otra universidad. Y por eso valoro tanto que sea laica. Yo creo que Chile todavía está en controversia, lo puedo demostrar después si quieren. El Estado laico sigue siendo un debate. El rol de la Chile es garantizar la laicidad, es garantizar en materia de investigación un rol de vanguardia, que a mi juicio el último político importante que tuvo Chile en esta materia no fueron ninguno de estos presidentes, fue Juan Gómez Milla, que estableció por ley de presupuesto y financiamiento directo a las universidades públicas chilenas para investigación. Curioso que haya ley del cobre y el presupuesto de la nación tenga un conjunto de partidos y no exista una ley para eso, porque todo el sistema universitario está sometido a una lógica de demanda, no de oferta. La idea es que la Chile debe competir por los recursos y debe competir como la Universidad de las Américas, porque la plata no es a la universidad, es al portador, al individuo que según la derecha es puro y sincero. Entonces es un tema de nuevo, paradigma. Entonces no es solamente un tema de demanda, todo el eje educativo está sobre la demanda y no la oferta. Y la Chile en eso, en la oferta, no solamente hoy día vanguardia, sino que debe ser la universidad del Estado que nos permitiera decidir nuestro modelo de desarrollo. Girar, creo por de pronto, que Chile todos lo sabemos, tiene un modelo de desarrollo que a mi juicio tiene enormes externalidades negativas, no solamente en la remuneración, no solamente en la energía, lo vamos a conversar, pero además porque es un modelo de desarrollo que a mi juicio va a estar en un riesgo muy pronto. Pienso en cobre, madera y salmón. Creo que hoy día tenemos una capacidad exportadora poco diversificada, que genera baja competitividad del empleo, baja remuneración, baja capacitación. Una pregunta pequeña, corta. Usted habla de la Universidad de Chile, pero entonces, como un eje central básicamente, pero entonces, ¿qué haría la Universidad de Magallanes, la Universidad Católica del Norte, todas las universidades que están en el norte y el sur que básicamente no tienen la misma calidad que la Universidad de Chile, la Universidad del Centro? A la Universidad de Chile, no de las universidades estatales públicas chilenas. Segunda pregunta. Solo en los 2 minutos. En su programa, en la parte de biografía, sale que cuando fue diputado perteneció a la Comisión Permanente de Agricultura. Pero en su programa usted habla sobre un salario mínimo regional, básicamente de descentralización, pero no habla nada sobre el pequeño y mediano agricultor, que obviamente no reciben un sueldo fijo. Entonces, según usted, ¿cuál es la importancia de ellos y qué haría para, no sé, para fomentar su producción o para difundirla? Creo que hay 2 tipos de agricultura. La agricultura que está bancarizada, la agricultura que no está bancarizada. La agricultura que accede a INDAP, la agricultura que no accede a INDAP, los huérfanos de Corfo de INDAP, los que están en Corfo y no en INDAP. Tenemos un conjunto de ventanillas que a mi juicio hacen que tengamos estas 2 agriculturas como 2 mundos, como los mundos opuestos se reality. Chile tiene todavía soberanía, o al menos aspiración de soberanía agroalimentaria. Pero la agricultura hoy día no está en el debate presidencial, ni lo estuvo en 2009. Me comprometo en eso a anunciar pronto un programa. Estuve trabajando en la Comisión de Agricultura y mi legislación tuvieron que ver con el agua, que es un temazo para la pequeña agricultura. Todos sabemos
sospecho que todo el mundo maneja el tema de los derechos de agua, lo que ha pasado en el sector agroexportador. Lo que tenemos que hay un tema que me interpela, el tema de los pesticidas, que me parece un escándalo, lo uno A y uno B, que son pesticidas extremadamente tóxicos y que la propia Unión Europea prohíbe, que nosotros seguimos utilizando y que son dañinos no solamente para los agricultores, sino también para los colegios en el mundo rural. En fin, ¿qué proponemos en esto? Es un conjunto de medidas que tienen que ver con una visión y un modelo de desarrollo. Uno de ellos, yo creo, la agricultura central. Yo propongo en eso que agreguemos un poquito más de I+D. Me tocó ser diputado por la zona de Paltas, Petorca, que es un sector exportador agresivo, que a mi juicio ha hecho un uso de sodio racional, es una discusión distinta. Pero ahí me di cuenta rápidamente que con la sequía y la helada nuestros propios agricultores eran completamente huérfanos desde el Estado para efectos de enfrentar procesos climáticos, pero además que no tenían ningún valor agregado. Era una pequeña agricultura huérfana de valor agregado. Y recién vi, me acuerdo cuando me iba yendo como diputado al final, a los parteros inventando mermeladas de palta, cremas solares de palta. Fueron buscando otra fórmula y eché de menos en la agricultura un fuerte, descentralizado esfuerzo en materia de I+D. Creo que la agricultura sin I+D no va a llegar muy lejos. ¿No? ¿Se escucha? Sí, ya. Buenas tardes, soy Mariana, estudiante de Ingeniería Agronómica, y señor candidato, quisiera que se refiriera al tema de los transgénicos, ya que su propuesta incluye, por ejemplo, limitar a los semilleros de cultivos transgénicos, de organismos genéticamente modificados, y también incluye fomentar el etiquetado de productos que contengan transgénicos. Quisiera saber cuál es la ideología detrás de esto, cuál es su postura respecto a los transgénicos, bien básica. O sea, quisiera saber, finalmente, ¿usted pretende un Chile sin transgénicos? Me tocó a mí fiscalizar, fuertemente acompañar a ONG que tenían, no recuerdo, Anamuri, no me acuerdo, eran de mujeres rurales, me acuerdo, por el tema transgénico. Ahí habían María Elena Rosas, me acuerdo que habían Lucio Cuenca. Trabajamos con algunos de ellos por el tema transgénico. En esa época la pelea era otra, era transparentar, fiscalizar. Yo no tengo posición definida, sí creo que nosotros tomamos una decisión. Yo creo que la agricultura orgánica y la agricultura transgénica no pueden convivir y hay que tomar una decisión. Pero hoy día no hay elementos para tomar decisión. No hay ninguna voluntad del Ministerio de Agricultura para armar, a mi juicio, grandes cabildos para que tomemos una decisión estratégica. Tomemos una decisión. Creo que el mercado de la agricultura orgánica crece exponencialmente en Europa, que hay una oportunidad. Y hay que tomar una opción. Yo no creo que podamos quedarnos en esta ambigüedad que se autorizan cultivos transgénicos sin precisar exactamente de dónde se hacen. Ha costado un mundo de velar dónde están. Fui parte, humildemente, de todos sus oficios. Como diputado fiscalicé, fui a joder al SAC y obtuve el peor de los mundos. Obtuve un poco lo peor de Chile, que es la ambigüedad. Un poco Cantinflas. Sí, pero no. No a los transgénicos, sí, en realidad lo estamos haciendo. Creo que hay que tomar una decisión. No tengo todos los elementos. Yo más bien soy más proclive a que seamos un país de agricultura orgánica. Pero no tengo todo el conocimiento y me encantaría aprender de ustedes. Sí, me comprometo. Algo que ningún ministro de Agricultura ha hecho es invertir recursos públicos en este debate. No ha habido ningún gran foro sobre esta materia. Es más, en ningún debate presidencial nos han preguntado nunca una sola pregunta sobre la agricultura. Y yo ya fui candidato, para estos efectos soy el candidato presidencial más joven de todos los candidatos, pero en esto también soy el más viejo, porque ya fui candidato. Salvo Bachelet, los dos únicos que hemos estado ya en una campaña somos nosotros. Y me impactó como la agricultura estuvo completamente ausente. La agricultura se ha referido finalmente a las temporeras y punto, sin entender que hay problemas gruesos respecto a la banca, los derechos de agua, el uso del suelo. Echo de menos en esto aprender más y yo en lo personal voto por un país libre de transgénicos, pero lo digo para que quede grabado a juicio personal, no está debatiendo el comando, habrá que tener elementos mayores para tomar decisión, que es bien fundamental. Argentina en eso ha decidido convivir entre transgénico y de manera bien agresiva y orgánica. En este sentido, entonces, la agricultura orgánica sería la bandera de un nuevo modelo de desarrollo agropecuario. Usted también dice que hay que discutir este nuevo modelo de desarrollo agropecuario. Yo no tengo todos los elementos, porque no soy ningún experto, pero me tocó en la Comisión de Agricultura defender a mi distrito. Y ahí no había cultivos transgénicos, sino que en otros, cerca de Limache, pero en la provincia que yo de Petorca no había. Hasta donde sabemos, porque todo esto era, en ese momento era con linterna, no había que andar iluminando para averiguar. Yo tengo que pensar, con la impresión que tengo, además conozco personalmente por el exilio que conozco en Europa, que cada día los europeos están más paranoicos, con mucho respeto, no todos, pero que hay un enorme campo para crecer en materia de agricultura orgánica. Creo que el crecimiento es exponencial y Chile tiene todavía en esto un territorio todavía que puede definirse libre de transgénicos. Pero hay tramitaciones de ley que son claves, los rotulados, tenemos un lío. Después hay temas con los agroquímicos, tenemos todavía que avanzar hacia
una política, a mi juicio, más regulada, más precisa sobre los agroquímicos, que también afecta a la agricultura orgánica. Tengo la impresión que además todo este desafío que tengo con los alimentos, con la inflación de los alimentos, que tiene muchas implicaciones, también tiene que ver con nuestra indefinición. Si fuéramos más agresivos, si fuéramos más convencidos, tuviéramos más debate. En esta aula sospecho que todos ustedes son expertos, pero créanme que fuera del aula, y ustedes lo saben, se habla poco de agricultura. Poco en los debates sociales, en los debates políticos, y en eso me comprometo a hacer un esfuerzo. Ahora con respecto a otro tema, siento que quieren hablar mucho sobre energía, lo han dicho 2 veces durante la presentación. Me gustaría saber cómo incentivaría la inserción de energías renovables no convencionales dentro de la matriz energética. ¿Qué tal? Buenos días. Un minuto para poder agradecerle la invitación y poder venir con Marcos y mostrar lo que hemos podido hacer. En realidad yo también soy ya viejo en estas ligas, estoy desde la primera campaña con Marcos. La propuesta de la energía yo diría que es una de las más acabadas que hemos podido lograr. Es consecuencia del trabajo de más de 90 expertos y profesionales, tanto nacionales como internacionales. Y para iniciar alguna muestra, quiero uno de los artículos que hoy día salía en el Mercurio. Temuco vive terremoto negro a consecuencia de la alta contaminación del aire por uso de la leña. La propuesta energética nuestra es eso, una propuesta de energía, no es solo hidroelectricidad, no es solo hidroaicén, ni el no a la opción nuclear. La propuesta nuestra se distingue por 3 elementos claves. La primera es que no es solo eléctrica y considera a la biomasa. La biomasa, es probable que ustedes lo sepan, tiene una importancia en la matriz energética nuestra superior a la electricidad en términos de unidades físicas. En segundo lugar, la preocupación central de nuestra propuesta energética tiene que ver con el mejor uso de los recursos y de los recursos naturales. Y en tercer lugar, yo diría un elemento clave de nuestra propuesta, como lo es la propuesta global de Marco, es cualesquiera sean las opciones tecnológicas, incluyendo las renovables no convencionales, si no hay cambio en las reglas del juego, nuestra situación de país vulnerable, dependiente, con energía cara y sucia, va a seguir siendo la misma. Con respecto a la pregunta que dice, ¿cuál es el instrumento con que incentivaría la inserción de esta nueva energía? Por energías renovables, pongámoslo claro, quiero entender pequeña y mediana hidroelectricidad, eólica, solar en todas sus manifestaciones, pero yo destaco de manera especial la solar térmica para el calentamiento de agua, e incluimos y tenemos un capítulo y una propuesta para el uso del hidrógeno, que apunta fundamentalmente al tema del transporte público. Esa es la mirada por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, que también es un aporte de nuestra propuesta. En general, todas las propuestas energéticas limitadas y que repiten exactamente lo mismo hace 20 años, olvidan la demanda. Eso es esencial. Una vez que uno tiene una mirada desde la demanda, desde las necesidades energéticas, las respuestas comienzan a ser distintas. Y las respuestas no están en más oferta, más mega, más subsidio al combustible, sino en mejorar el comportamiento térmico de las viviendas, en mejorar o estimular un mejor desarrollo de las ciudades y en estimular lo que son mejores procesos en la industria, particularmente en la industria intensiva en energía, minería e industria. Yo diría que eso en términos globales, ese es el rol que deberían jugar las energías renovables desde el punto de vista de la demanda. En el corto plazo, dudo de que las energías renovables, particularmente en el uso de la electricidad, pudiesen superar el 20% que ha estado planteado. Está en discusión. No obstante, en otros usos es muy probable que sí, y podría reemplazar a lo que ha sido la política de los bonos que se han utilizado no solamente por este gobierno, sino también en el gobierno anterior. Quisiera agregar 2 cosas, porque Miguel probablemente las dice de manera más precisa y la quiero decir de manera más política. Nosotros hemos llegado al concepto de que el problema de Chile son sus reglas, no solamente su economía. Y en la energía donde más se explica esto. Creemos que la regla del más vendo más gano energía es la que tenemos que cambiar por más ahorro, más ganamos todos. El uso eficiente de energía ha salido de toda la línea de la conversación. Aquí de lo que se trata es vender megawatts. Y quien más vende más gana. Si la minera es un ahorro del 2%,
Serían 2.300 megawatts en 10 años. Son varias termoeléctricas menos. Es una lógica distinta, es poner un incentivo y un premio, a la lógica de los economistas, al ahorro y al uso eficiente de energía. Y de eso hay re poco. Lo segundo, que hay un desembolso fiscal importante, y esa es parte de una confesión que es pública. Yo en 2009 propuse reforma tributaria, más bien fui el único, y propuse exactamente cuánto queríamos recaudar, para qué. En esta oportunidad nosotros proponemos terminar con el copago, 1.600 millones de dólares, gratuidad de la universidad estatal y pública, varios miles de millones. No desviemos un poco de la pregunta. Voy a ir a la tributaria por esto mismo, porque hay una plata que está involucrada en la energía, que son 500 millones de dólares. No hay ningún desvío en ese sentido, porque son 500 millones. Y esos 500 millones tienen un problema. Si tú lo sumas todo, llega un punto que estoy prometiendo duplicar cultura, son 500, van a llegar a más de 10.000. Va a llegar un punto en un mes más, en eso vamos a tener que ser precisos y decir, nuestra reforma tributaria financiará esto y esto va a quedar fuera. Queremos pagar la deuda histórica del profesor, son 12.000 millones de dólares. Para terminar, en energía, nosotros hemos pensado en desembolso fiscal como herramienta, entre paréntesis, de 500 millones de dólares, pero es mucha plata. Entonces tenemos que buscar algún modo, y eso es una tarea no de Miguel, sino del equipo económico, de decir cuáles son los límites de la propuesta en 4 años. Gracias. Pero muy corto, por favor. Igual es como el tema fuerte del tema del medio ambiente. Pero además muchos de los cálculos de los que vamos a mostrar más adelante tienen que ver con gente que está acá, ¿no? Algunos de sus profesores y estudiantes que han estado involucrados en el trabajo. El CIRCO, que es fundamentalmente el impuesto a los combustibles y tiene que ver con la reforma tributaria, recogió alrededor de 2.000 millones de dólares a fines del año pasado. El CIRCO lo pagan fundamentalmente ustedes, los colectiveros, los taxistas y los menores, la pyme. Sin embargo, nosotros tenemos una propuesta, de tal manera que lo paguen todos, de tal manera que ampliamos el universo de quienes lo pagan, navieras, grandes mineras, líneas aéreas, forestales. Esto nos permitiría aumentar, si es que así fuese la decisión, de lo recaudado, de tal manera financiar los fondos para el desarrollo de lo que son las energías limpias. Y en segundo lugar, CIRCO, que le llamamos GEPCO, sería reordenado en función combustible que más contamina, más paga. Es lo que nos sucede hoy día. ¿Se escucha? Marco, hola, mi nombre es Constanza y soy estudiante de ingeniería forestal. ¿Ya? Me gustaría preguntarte, tomando como consideración que el sector forestal es el segundo más importante a nivel nacional, que los impactos medioambientales, socioambientales y culturales que hoy día vemos en Chile son bastante considerables. Y en tercer lugar, considerando la gran amplitud, la gran complejidad y la gran diversidad que tiene el sector forestal en Chile. ¿Qué se propone en un eventual gobierno en el cual tú estés bajo el mando para mejorar el modelo forestal chileno, o bien tú optarías por mantener el modelo forestal que tenemos hoy en día? ¿Y cómo incluirías el bosque nativo en el desarrollo productivo nacional? Nosotros en materia forestal no tenemos propuestas todavía, es parte de mis requerimientos y mis pendientes. Hemos hecho un esfuerzo en energía, hemos hecho esfuerzo en pesca, hemos hecho esfuerzo en educación, en reforma democrática y en forestal. No tenemos hoy día una propuesta contundente que exponer. Bosque nativo, en lo que dice relación al tema de la energía. La presión sobre la masa boscosa, fundamentalmente nativa, tiene que ver con el uso de la leña. La leña es el energético más importante en el sector domiciliario. 59,2% del uso de la energía en promedio en Chile es leña, por ende, bosques, cuencas ligadas a esto. Y bosque nativo es tremendamente importante. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Es el único programa que tiene una propuesta de leña completa para disminuir la presión sobre la masa boscosa, que pasa por secado de leña, 25% de humedad, 2, mejoramiento en el comportamiento térmico de la vivienda, recambio acelerado de artefactos y subsidio a lo que son paneles solares. Nuestras estimaciones para el 2020 respecto de la aplicación de estas medidas de manera contundente, después podría entregar cifras, podría significar un mejoramiento en lo que ha sido la presión de la masa boscosa del bosque nativo. Mira, de todas maneras me gustaría preguntarte un sí o un no, independiente que no tengan propuestas. Hoy en día existen varias propuestas del sector forestal para mejorar el actual modelo que tenemos hoy. ¿Tú estarías dispuesto a sentar a los actores relevantes sociales del sector forestal en un ministerio en el cual estuviera forestal, alimentos, agricultura y pesca, pero dejaría forestal siempre bajo el alero de la agricultura? ¿Tú estarías dispuesto, independiente de no tengas propuesta ahora, a sentarte a trabajar de verdad y
asumir como compromiso la creación de un servicio nacional forestal, por ejemplo? Ese compromiso lo adquirí en 2009 o 2008, cuando se aprobó la famosa y eterna ley del bosque nativo, cuando CONAF iba a presentarse a la Comisión de Agricultura. Así que sí, pero insisto, yo tengo, y por eso tu pregunta, no la quiero responder como candidato con un programa. Creo que de verdad que el camuflaje perfecto nosotros los candidatos del programa. Cuando tu pregunta fue mucho más sofisticada, fue la visión sobre el modelo forestal. El programa de gobierno es el artefacto más corrompible. ¿Por qué finalmente es una manera de esconderse? Fíjate, Bachelet sobre otros temas lo que dijo es: yo pienso esto, pero mi programa dice otra cosa. Si tú lees el programa de gobierno de Lavín y de Lagos del 99 eran idénticos. Los programas de gobierno se leen poco, se fiscalizan poco y nos han vuelto parte del debate público cuando tú eres gobierno. Por tanto, soy muy escéptico. Tenemos un programa de gobierno con conjunto de áreas, pero prefiero responderte como tú me preguntaste, la visión de sociedad y la visión de los sectores, en minería, etcétera, etcétera. Y por eso es que sí a lo que tú preguntas, en tanto un compromiso, no en tanto una visión. Entonces me toca a mí. Tenía que hacer una pregunta sobre política indígena. Dale. ¿Aló? Ahora sí. Marco, respecto a políticas indígenas, más allá de las vías electorales, ¿mediante qué métodos tú pretenderías asegurar que las decisiones, que la toma de decisiones a nivel local, sí incluyen la visión y las reales necesidades que tienen los pueblos originarios de norte a sur? ¿Cómo tú planteas o cuál es tu visión al respecto? Son varias cosas. Nosotros proponemos, esta es nuestra visión sobre esto. Uno, reconocimiento de Chile como país pluricultural, plurilingüístico, plurinacional. La Constitución de Chile reconoce que solamente se habla español en Chile, lo que es una agresión. Dos, proponemos no solamente la aplicación, sino el financiamiento pleno, y esto afecta también a la agricultura, al convenio BIT 169, que si bien está aprobado, no está financiado, los municipios no lo pueden hacer porque no tienen la lucas. Nosotros tenemos el primer alcalde mapuche Calvarino, no puede aplicar el convenio, no tiene un peso. Entonces, de repente, yo que soy tan crítico de los economistas que parece también que se requieren recursos para crear realidades vía institucionalidad y vía plata. En la materia auditera lo que tenemos es algo más bien simbólico que sustantivo. Tercero, en materia de pueblo originario proponemos, por de pronto, y eso tiene que ver más con el pueblo mapuche, la no aplicación de la ley antiterrorista. Para los escépticos, yo presenté esa ley como diputado y peleé y critiqué a Bachelet y a todos los gobiernos de constitución por aplicar una ley ilegítima, además improductiva. Cuarto, proponemos algo que es la parte más controversial que hemos defendido en la Araucanía misma y divide las opiniones, pero por lo menos tiene algún nivel de aceptación. Nosotros sostenemos que el Estado de Chile está acá y los pueblos originarios acá. Hay una asimetría jurídica. Lo que hay que resolver es que los pueblos originarios pueden entenderse en el Estado de Chile de manera horizontal. ¿Qué proponemos? Un padrón electoral paralelo, que ingresen al Parlamento los pueblos originarios. En 2009 hizo un dibujo electoral de 5 grandes distritos y una circunscripción. Eso incluye a los Aymara, a los Rapanui, etcétera, etcétera. A mí me parece que esa es una parte de la solución y es avanzar hacia grados de autonomía que yo reconozco importantes. Sexto, séptimo, construir el famoso plan de Araucanía. Se han hecho 7 en estos años. Pero la falla está en algo que afecta directamente a los pueblos originarios. Yo creo que Chile tiene una estructura colonial, que los intendentes y los gobernadores son básicamente grandes sapos en el sentido colegial, de que son inspectores, son sapos del presidente de la República, son inspectores coloniales. Yo soy un federalista y nosotros como programa tenemos, y como visión, somos grandes enemigos de Diego Portales, capítulo 4 de la Constitución, que es el concepto de Estado central unitario. Proponemos un Estado federal. Eso afecta directamente a los pueblos originarios, porque en las regiones, el presidente regional, a propósito del modelo de desarrollo, no lo designan las regiones viven bajo el patronazgo de Santiago. Gracias. La primera campaña presidencial también lo adquirimos por tener la única medida que tiene que ver con la energía, acceso a la energía, el tema de la equidad que está involucrado en los pueblos indígenas. Los principales sectores étnicos que no tenían acceso a la electricidad estaban fundamentalmente la 9ª, 10ª,
cuarta región y octava región, en ese orden, octava región primero, propusimos la creación de un programa específico para que permitiese el desarrollo de la opción de energía renovable en función a la biomasa, sol y los conservadores. Fundamentalmente hay una propuesta, un proyecto específico que en parte fue recogido por el programa de energización rural hoy día. Tengo una última pregunta chiquitita, bien específica. ¿Cómo ustedes evitarían situaciones como las que vemos hoy, por ejemplo, en normas como Mascolama o situaciones que tienen los mapuches, en que las transnacionales y otras grandes empresas que trabajan en Chile al final terminan pasándose por el traste todas las leyes que pudiesen proteger a los pueblos originarios hoy en día? Entonces, ¿cómo ustedes específicamente han comentado en esta exposición, pero más específicamente, bajo qué instrumento asegurarían que esos derechos igualmente están salvaguardados? Lo va a complementar Miguel, pero no hay nada más específico que presidentes regionales, no hay nada más específico que eso para el buen desarrollo. Toda la política que tiene de compensación en el Estado de Chile es vergonzosa porque es colonial. Eso explica por qué en Tocopilla hay dos termoeléctricas en la playa y mataron el futuro turístico. Toda la institucionalidad medioambiental está basada sobre la idea de que finalmente existe un mundo de multas insignificantes. Pascualama, la multa fue de 16 millones de dólares. Cuando uno lee el diario dice, wow, van a pagar harto. El proyecto es de casi 3.000 millones de dólares o más. Por tanto, ¿qué es lo que hizo Pascualama? Compró su derecho. Las sanitarias, cuando se cortó el agua en Santiago, pagaron la multa felices, $1 millón. La idea de nuevo de los economistas, no sé si ustedes conocen el método Pavlov, conductivismo, que al perro tú le enseñas a comer y le pegas con un diario al lado cuando se caca al lado tuyo. Y cuando no hace caca le hace cariño. Bueno, nos están tratando como perros, nos están educando como perros. Y el medio ambiente tiene un método que es de Pavlov, es decir, usted empresa va a tener un premio si hace lo mínimo, va a poder avanzar. Y si lo hace mal, una multa, para que aprenda un poquito de castigo. Bueno, proponemos una cosa como esa, de que es una reflexión de la institucionalidad y la política. Y por último, yo soy militante de una ley penal medioambiental, no el compromiso del comando. A mí me gusta la ley penal medioambiental, existe en Venezuela, en muchos países. Significa que habrá sanción penal para quien se fume los glaciares. Estamos justos con el tiempo, tenemos que seguir. Disculpa. Bueno, vamos a terminar con la última pregunta del panel. Lo voy a hacer yo, Julián Cabezas, de Ingeniería en Recursos Naturales. Mi pregunta va dirigida hacia el tema de los recursos hídricos. Usted en su página web, en lo que son los lineamientos generales, reniega en el fondo el código de agua, el modelo actual, y propone la recuperación del agua. Ahora le voy a preguntar una pregunta un poco más específica que puede responderla al respecto de su visión, ya que tal vez no hay programa, pero la visión en el fondo es lo que nos interesa. Al respecto de las funciones ambientales, funciones sociales y culturales que cumple el agua, es decir, las funciones que van más allá de los fines productivos, ¿cómo usted las defendería o qué importancia les da? Una precisión, programa hay. No sé, programa tenemos todos los libros publicados, programa tenemos, lo que sí creemos que yo creo que venir a pasar examen sobre el programa me parece a mí improductivo, porque insisto, yo trabajé para que la LIN no ganara y el programa del agua sea igual al de la LIN. A eso me refiero al programa. Sí, pero esa pregunta la Eso es, te agradezco. Yo sobre el agua creo que es una idea que no es mía, entre paréntesis, no tengo problema en reconocer que es de un contentor Gómez, propone algo que me parece súper interesante, que es que haya una garantía constitucional para el consumo humano, que sea prioridad número uno. Primera tarea del Estado, garantizar el acceso al agua. Todavía hay gente que hoy día no tiene agua para limpiarse el trasero después de ir al baño. Y muchas, en las provincias del mundo rural todavía sigue siendo un temazo. Y todavía tenemos problemas de acceso al agua brutales. Te digo de comunas, no estoy hablando de Putre, estoy hablando de Quintero, estoy hablando de comunas que están acá. Entonces todavía tenemos un desafío. Yo creo que esa a mí me parece, esa de Gómez, y felicito a Gómez, buena. Esa va a ser un ordenamiento de la conversación, como tú dices. Primero es sobre los derechos de agua de uso consultivo y no consultivo, que están usados en manos de Endesa o del sector agroexportador. Yo propuse derogar el Código de Agua del 81 por las razones que creo que todos conocemos, separa el agua de la tierra, A mí sí me parece que esa es una pelea que vale la pena porque es parte de las cosas que son tan evidentemente, flagrantemente irritantes y humillantes todavía y afecta la estrategia de desarrollo nacional. Eso significa expropiar, reasignar los derechos de agua según racionalidad hídrica. Hay cuencas que están agotadas, hiperagotadas, pienso en la de Copiapó, bueno, la de Metorca. Agrego a esto un tema que siempre es menor, que es muy propio de la derecha, pero que no es una mala idea en este punto, que es fiscalización. No es razonable que la DGA, y eso vale para la inspección del trabajo,
tenga esa cantidad de inspectores. No es razonable. A mí me tocó fiscalizar, denuncié el mundo Pereyoma, ex ministro Interior, cuando era ministro Interior, por robo de agua en la provincia de Petorca. Nosotros, yo acompañé en estos movimientos que se llaman Modatima, eran ellos los que llevaban el pandero, yo era diputado, yo era en la Constitución y fui a denunciar al ministro Interior. Y le pregunté a la DGA, organismo de gobierno, ¿cuántos inspectores tenían ellos? 1 con camioneta. Claro, le dije, bueno, en esas condiciones, te imaginarás, para quienes no somos muy católicos, lo que nos queda era esperar que Dios nos ayudara. Ok, vamos con la última sección de nosotros, en el fondo, para ya pasar a las preguntas del público. Vamos a hacer... Tengo una petición insoportable. Yo tengo a las 2 que están en otra parte. Entonces, ¿les parece si hacemos una ronda de preguntas? ¿Les parece? Con los estudiantes y cerramos. Sí, hagamos una ronda de preguntas con el público. ¿Hay autorización? ¿La Romina va a estar pasando el micrófono? ¿Sí? Ahí ya... Sí, ella está levantando la mano. Vamos a hacer unas respuestas cortas para mí. Hola. Hola, mi nombre es Lilian y me gustaría preguntar cuál es su visión y qué como instrumentos tiene para la conservación de la biodiversidad del país. Conservación de la biodiversidad del país. La biodiversidad del país, la conservación de la biodiversidad. Ya, ok, hagamos una ronda de 2 preguntas y responde. Ya, ok, 2 rondas de 3 y lo hacemos rápido. ¿Aló? ¿Marco? En cuanto a la centralización del país y refiriéndome a... acá. Ok. En cuanto a la centralización del país y refiriéndome un poco a las zonas australes, hoy la conectividad y el acceso a la salud y educación son bien limitadas. ¿Qué propuestas habrían de parte de un gobierno tuyo como para hacer incentivos para aumentar la conexión de las zonas australes o que hoy en día no tienen, más allá de Puerto Montt no hay mucha conexión con el país, se divide en 2 en esa parte? Y si es que habrían o no incentivos de descentralización del país para que se deje de centrarse solamente en la región metropolitana. Una tercera pregunta y responde. Ya, gracias, así nomás. Bueno, dada la situación económica actual internacional nacional, que lo nacional se expresa en una bajada del cobre, en un déficit en la balanza de pagos y en que el banco ya está dejando de estar plata en la construcción, entendemos que somos una economía vulnerable, dependiente del imperialismo yanqui, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pretendes tú, bueno, si es que está en tu programa, independizarse del imperialismo yanqui, dado que este enemigo principal para el desarrollo de las fuerzas productivas? Sobre la partida al revés. Inversión extranjera, yo tengo una diferencia contigo. Creo que, y tengo que ponernos de acuerdo los dos en algo. A ti te interesa que la propiedad sea pública o la renta sea pública. Yo creo que depende de los sectores. Yo creo que el Transantiago debe ser estatal. No así. No estoy convencido que teniendo propiedad pública, estatal, siempre seamos los mejores para hacerlo. Soy convencido de que necesitamos inversión extranjera pero reguladamente. ¿Qué propongo? Que en cualquier área estratégica de Chile el Estado tenga el 50% más 1 de la tuición, de la propiedad. Significa empresas públicas, 51% como mínimo. Significa en materia de explotación, por ejemplo, minera, que tú sabes, 1 cada 4 pesos fiscales viene de la minería. Propongo que tengamos tuición. Eso tiene que ver con la soberanía sobre los recursos naturales. El cobre ya es chileno, cuidado con las caricaturas, el cobre ya es chileno. El pasa que el código minero, al igual que con el código de agua, contradice completamente la Constitución. Por tanto, lo que hay que derogar es el código minero. ¿Qué hacemos con el imperialismo yanqui? Yo propongo, como lo hizo Chávez, que no me parece nada de mal, meterlo en cintura, asociarnos con capital extranjero, pero en la medida que tengamos el 51%. En el Orinoco, en Venezuela, que es donde están los nuevos yacimientos petroleros, no es cierto que Chávez haya estatizado al 100%, es completamente falso. Tenía el 49% de Venezuela y peleó por comprar el 2% y pasó al 51%. Ni Chávez, ni Evo Morales, ni Lula, que son los paradigmas del anti-yanquismo, como quieran llamarlo, entendieron perfectamente que había que tener asociatividad y se asociaron con los privados, con los mercados, pero los pusieron en cintura, que es lo que no hemos hecho en Chile. Lo que hemos hecho en Chile es simplemente entregarle el grueso de nuestros recursos naturales
y la renta, sobre todo, no la propiedad, la renta, que va a salir tanto más grave a la inversión extranjera, a los capitales extranjeros, a las corporaciones. Sobre la región es muy breve. Yo soy un federalista y preciso la propuesta. Propongo un federalismo, como tú sabes, con intendentes electos, presidentes regionales. Propongo que no tengamos federalismo policial, no creo en las policías federales. Propongo que no tengamos federalismo tributario, porque me parece que habrían, como tú dices muy bien, asimetría entre regiones. Aysén y Calama, imaginará lo que pasaría en materia tributaria si cada uno se queda con sus recursos. Proponemos, sí, autonomía en dos cosas: educación y turismo. Educación por razones que creo que están sobreexpuestas. Y turismo porque creo que tenemos un déficit. Nueva Zelanda tiene la misma geografía que nosotros y recibe 3 o 4 veces más ingresos que nosotros por turismo contemplativo. Chile tiene un déficit en materia turística. Los mismos ingresos tenemos en vino tinto, de exportación con turismo, para que te haga una idea. 2.000 millones de dólares, es muy poco. Es muy poco y tenemos una cancha. Sobre la pregunta de la conexión, yo discrepo de la premisa de la pregunta. Yo creo que lo que hay que buscar, y eso hay que con los recursos, pero también con la política, que nuestras regiones tengan en sí mismas universidades estatales todas, presenté esa ley, que tengan centros de pensamiento propios. No sé si lo importante es solamente que estén conectadas, más allá de la discusión que tú supongo me plantearás en términos de salud, de servicios básicos, pero también creo que más que conectar al troncal de este país, a la región que un troncal, entre paréntesis, estresado, empobrecido, con derechos poco garantizados, preferiría que Magallanes, que Aysén, que Arica fuesen densamente pobladas, y me parece que, entre paréntesis, una manera para que los economistas se queden tranquilos es netearlo contra el gasto militar. Tan simple como eso. Si redujéramos el gasto militar, tendríamos la misma cantidad de recursos para regiones extremas. Las Fuerzas Armadas, para ser bien preciso, ¿por qué tenemos nosotros el segundo gasto más alto de América del Sur junto a Venezuela? Por la relación con los países vecinos. Y nuestras regiones extremas, a propósito, son las que tienen hoy día el estrés de ver recursos que van básicamente a la defensa y a esta idea de una soberanía agresiva para defender fronteras. Si tuviéramos fronteras que respiraran, tendríamos otras regiones extremas. Si estuviéramos de acuerdo los dos, que la integración es un bien, reduciríamos el gasto militar. Y entre un tanque y una escuela, yo prefiero una escuela, entre un tanque y un consultorio, entre una fragata o un F-16 que vale 50, 60 millones de dólares, prefiero duplicar el presupuesto de cultura. Según las cifras que vi hace 2 días, porque tuve dudas, yo pensé que el presupuesto de cultura eran 250 millones de dólares, que era un bono de Piñera. No, son 110 millones de dólares. Son un F-16 y medio. Ese es el presupuesto de cultura. Entonces, sé que no apareció en esta aula porque no es tema para la aula probablemente, pero no alcanza el tiempo. Yo creo que el problema de Chile no es solamente político, menos creo que sea la puerta de entrada hacia la economía, creo que es cultural. La lógica, la desconfianza, la falta de espacio público, la despenalización o la penalización del derecho al ocio. Tenemos prohibido el ocio los chilenos. Y el ocio es el elemento fundante de la cultura. Y en regiones, si es que hay ocio porque no hay empleo, lo que no hay es oferta cultural. Entonces, el peor de los mundos. En la capital no hay ocio, pero hay cultura, entre comillas. En las regiones hay ocio, pero no hay cultura. Para hacer una caricatura improcedente, ¿se entiende? Creo que hay que volver a construir desde las regiones y no desde Santiago. Eso significa cambios primero políticos. Por eso recojo los guantes cuando tú me preguntas, sea preciso, yo tengo una diferencia. Nada más preciso que cambiar la Constitución. Nada más preciso que cambiar la política. Nada más impreciso que decirle a ustedes que bajando la tasa de interés vamos a tener respuestas concretas. Nada más impreciso que hablar de tasa máxima convencional como si fuera el problema de Chile. Nada más impreciso que decirnos que si el Banco Estado fuera más decente, otro gallo cantaría. No es cierto. Nada más impreciso que decir que si hubiese AFP estatal, tendríamos otro sistema privado. Señor candidato, eso es. pasar a la siguiente pregunta de diversidad. Brevemente, en realidad, cabalmente no puedo responder a tu pregunta, no soy encargado de medio ambiente, no está acá, yo soy de energía. Sin embargo, en función de alguna discusión en la cual he participado, quiero puntualizar lo siguiente. En algunos proyectos específicos para evaluar la intervención antrópica en la Patagonia, los cuales algunos colegas de ustedes estuvieron involucrados, también en un estudio que yo dirigí, nos dimos cuenta de un par de cosas que eran fundamentales. Primero, la necesidad de hacer mucho más estudio y tener antecedentes de tal manera de conocer adecuadamente la biodiversidad y lo que esto significa en las diferentes regiones del país. En segundo lugar, la necesidad de una mayor inversión en lo que es investigación y desarrollo. En tercer lugar, debiera ser un elemento fundamental a considerar en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en particular de los megaproyectos, que hoy día no permite comparar opciones ni incorpora elementos fundamentales de la biodiversidad. Una última ronda de 3 preguntas y terminamos. Buenas tardes, yo soy funcionaria de la facultad y quiero preguntar qué pasa con las bajas pensiones que están recibiendo ahora los trabajadores y qué va a pasar con la AFP y los empleados públicos.
Mi pregunta se refiere a la protección que tienen hoy en día los animales. ¿Qué posición tiene usted respecto a si se tienen que considerar ciertos derechos a los animales, o si también a nivel quizás municipal se tiene que regular mejor el tema que hay en los maltratos, la gente que abandona a los animales? Y bueno, respecto a eso. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Acá. ¿Cómo responderías tú como presidente frente a un movimiento estudiantil como el del 2011, o un asesinato de un comunero mapuche, o un asesinato de, por ejemplo, Manuel Gutiérrez? Gracias. De atrás para adelante, sobre... Bueno, yo estoy en contra de la aplicación de la ley antiterrorista, estoy a favor de la educación pública gratuita. No creo que más fiscalía, más policía, que la penalización de la vida sirva. Soy muy crítico de eso. Es más, creo que los presidentes de Chile han sido muy cobardes porque le mandan carabineros y fiscal a la Araucanía sin hacerse cargo que está en la política la solución. Así lo hizo Canadá, Colombia, Nueva Zelanda. Por eso hablo de política y por eso no acepto esta idea de que me quieren llevar a hablar de gestión. Pero el problema de Chile no es solamente gestión, el problema son las reglas. Entonces, creo que sobre la pregunta de Manuel Gutiérrez es un caso distinto. Ahí creo que hay un tema que tiene que ver con mezclar peras con manzanas, porque el tema de la Araucanía, el tema de los estudiantes y el tema de los Gutiérrez son configuraciones distintas. Pero supongo que tú hablas del Estado policial. Yo creo que capacitar a la policía. Tenemos todavía en materia de derechos humanos un esfuerzo gigantesco que hacer. Nuestras policías, yo creo que son muy potentes, pero todavía les falta capacitación. Y creo que el gobierno, este gobierno, básicamente lo que hizo fue esconderse detrás de carabineros, detrás de la fiscalía, para sacarse balazos, para sacarse problemas. Y creo que en eso hay una visión del conflicto equivocada. La sociedad es conflicto, la vida es también mucha frustración, el conflicto es parte de la política. Y es interesante como durante 10 años, 23 años en Chile nos castigan a los que polemizamos, a los que marcamos diferencias, a los que contradecimos, a los que no estamos en consenso. Y nosotros, por derecho, hemos dicho que no queremos ser unánimes. No queremos unanimidad, queremos una mayoría relativa. Queremos 50% más uno de los votos. No queremos unanimidad ni consenso. Queremos construir esa mayoría. Y los acuerdos que tendremos que hacer con la derecha o la concertación lo haremos sin hacernos trampa en la expectativa. Tenemos muy mala opinión de ellos, pero sectorialmente buscaremos acuerdos en infancia con Pato Boca, en intendente con Chaguán, y buscaremos acuerdos nobles. Creo que hay una lógica distinta de la conflictividad. Sobre animales. Una, la creación por fin de una sociedad protectora de animales pública, una verdadera sociedad protectora de animales. Dos, una política de esterilización masiva. Cuento una anécdota, me la explicó Lindorfo, que la encontré, que conozco poco, pero la encontré buena, me la encontré y me explicó algo súper simple. Y me hago la autocrítica. Yo tuve un perro que se llamaba Freddy Rincón y viví 12 años con él soltero. Y el perro, yo frívolamente lo dejaba salir. Y el tipo volvía. Y yo estaba muy orgulloso de que supiera volver. Y Lindorfo me dijo, mira idiota, estos son los perros que más se reproducen. Son los perros que tienen dueño. La fantasía nuestra, de los que tenemos perros, es mira este perro vago, hay que esterilizarlo. ¿Por qué no? Probablemente ustedes saben más que yo veo. Los perros vagos probablemente no son los que más se reproducen. No están en mejor salud, no están mejor alimentados. Nuestros perros que tienen dueños son los que también hoy día son una especie de zona oculta de esta discusión. Creo que hay que avanzar en educación, tenencia responsable de animales. Tercero, capacitar de nuevo a la policía. Tenemos poca capacidad en la policía de recibir y absorber denuncias de violencia contra los animales. El tema de capacitación. Si alguien dice, mire, iría un dueño de perro torturándolo, estoy lo más probable que los policías digan, ¿qué hago? ¿En qué ámbito? Con Álvaro Escobar propusimos en esto legislar sobre la definición de animal respecto de cosa o sujeto. Esa discusión se avanzó, pero no se ganó. Se armó una gran discusión en el Congreso que me parece increíble de por qué los insectos también no tienen la misma categoría, una cosa bizantina en la que entramos, loca. En fin, no sé las bromas que hicimos respecto de qué opinamos Álvaro y yo de los diputados y los insectos. Sobre los alcaldes, creo que yo estoy en ruptura con esta idea que los alcaldes les pasemos todo el día la cuenta. Los alcaldes no tienen un peso, los alcaldes están desbordados, los alcaldes son ministros de educación, administran el colegio. O sea, esta idea que los alcaldes, en este país donde tenemos municipalidades por vía del financiamiento del Fondo Común Municipal tan asimétricos, pretender que los alcaldes tengan alguna capacidad de tener una política nivelista me parece muy equivocado. Habrá que buscar la manera de asistirlo a nivel central. Todos los caniles, las perreras que tienen, corríjanme ustedes. Yo me acuerdo en Catapilco había una, la perrera tenía 70 perros. Fui a Magallanes hace dos meses
habían 12.000 perros vagos. Y pregunté, ¿y cuántos perros atienden? Creo que eran 300 en Punta Arenas, para 12.000. O sea, creo que estamos en un problema así muy de fondo en materia de capacidad. Y pretenden que los alcaldes van a tener una política en esto, me parece a mí equivocado. Apenas pueden con el plano regulador, apenas pueden con el tránsito, apenas pueden con las patentes, apenas pueden con los liceos. Malamente van a poder con algo que requiere mucha concentración. Eso es modelo de política animal. Sobre la AFP, y aquí termino, nosotros proponemos al menos 4 cosas. Un sistema mixto de reparto, una nueva caja de reparto, de solidaridad intergeneracional, un sistema solidario, no es tirar sálvese quien pueda, y un sistema opcional para que las AFP puedan existir, no tengo problema en la medida que sea opcional de capitalización individual. Vale decir, el más joven ayuda al más viejo, el más pobre, el más rico al más pobre, el más joven, el más sano al más enfermo. Otro sistema ISAPRE, etcétera, etcétera. ¿Qué proponemos en segundo lugar? Revisar el monto, el porcentaje del cobro, la comisión por tu fondo. Sigue siendo muy alto. Llega a ser del 2.3%, proponemos 0.7%. Tercero, en la filosofía Aymara existe la lógica del mitad, mitad. Si los fondos de pensión durante 3 meses tienen rentabilidad negativa, nos vayamos mitad. Cotizante y la AFP. Lo que no puede pasar es que se vayan a la Chihuahua siempre. Cuarto, nosotros proponemos también algo que se habla poco. La reforma del 2008 tocó el pilar solidario. Es un desembolso fiscal, ¿no es cierto? Pero no tuvimos capacidad. Yo diría, que no estoy pareciéndome cada día más la concentración que mal. No quisieron, no quisieron avanzar en la AFP estatal. La AFP estatal no es la solución, la AFP estatal apuntaba a algo interesante, era meter una linterna al mercado de la AFP. Lo mismo con los gobiernos corporativos de la AFP. Todavía los cotizantes no tenemos la voz y el derecho que nos merecemos a intervenir en esa discusión. Es una especie, perdón que lo diga de esta manera, de secuestro de nuestras cotizaciones. Termino porque debo partir y tengo otro debate presidencial a las 4 de la tarde, etcétera, a las 5 de la tarde sobre descentralización, que espero que sea del mismo nivel. Mil gracias por la invitación, sinceramente. Si parpadeo no es que esté coqueteando, es que me operé los ojos de verdad. Y mi visión de Estado sigue intacta, porque completamente ciego. Pero quiero mandar un mensaje muy breve. Nosotros de verdad lo que proponemos no es vivir mejor, es convivir mejor. Y a mí me parece que estamos en una mecánica propia de una visión economicista de los debates. Y creo que hace mucho rato que la economía no da las respuestas. Y probablemente las respuestas están mucho más en la política. Probablemente están mucho más en la cultura. Creo que el problema de Chile es cultural, es un problema de confianza con nosotros. Ustedes desconfían de mí. Desconfiamos del patito también del Banco Estado, del elefante del Jumbo. En fin, estamos desconfiando de todo con todo. De Carabineros, de la Iglesia Católica con la pedofilia, de la ley de acreditación de la Universidad del Mar. Hay un problema de confianza. Y la confianza, y aquí termino, no se compra ni con bonos ni con crecimiento económico. Muchas gracias y buenas tardes. Como repito nuevamente el mensaje, es que estos foros fue organizado no por los centros estudiantes, sino por estudiantes totalmente de base, totalmente normales, comunes y corrientes, con las mismas pruebas y trabajos que ustedes. Así que un poco instarlos a que los verdaderos cambios, las cosas que se pueden hacer en esta universidad, las hacemos todos. Y eso, tenemos el próximo miércoles a Marcel Club, después vendría Andrés Velasco el siguiente miércoles, y para finalizar Alfredo Steiner en estos foros presidenciales a Comapu. Seguimos esperando la mayor de las participaciones igual que hoy. Muchísimas gracias. Jóvenes, gracias por su participación. La Universidad de Chile, el Campus Sur y la Facultad de Ciencias Agronómicas lo esperan el próximo miércoles. Y démosle por favor otro gran aplauso al cumpleañero, porque además